Siempre he sido un amante de las películas de acción, especialmente de esas en las que el protagonista termina en prisión y debe enfrentarse a los demás reclusos para poder sobrevivir. Aunque sé que las cárceles pueden ser lugares extremadamente violentos, jamás imaginé que esa realidad pudiera ser literal. Es aquí donde cobra todo el sentido aquella frase que dice: la realidad supera la ficción. Para entender el caso de hoy, nos vamos a una cárcel, donde pueden nacer alianzas, lealtad y traición. Soy José Manuel Arrieta y bienvenidos a Asesinos en Serie. Suscríbete ahora y déjanos un comentario. Río Grande do Norte, Brasil, años 80 y 90. En el interior del nordeste brasileño, existía un lugar que los presos llamaban el Calderón del Diablo. No era un apodo, era una descripción literal del presidio Dr. João Chaves, en la ciudad de Natal, donde la ley no existía y la violencia era la única manera de sobrevivir. Allí, 3 hombres se convirtieron en los reyes de ese infierno: Ivanaldo Félix da Silva, el Naldinho do Mareto, Paulo Nicásio da Silva, el Paulo Queixada, y Vladimir Alex Méndez de Oliveira, el Demir. La prensa los bautizó con el nombre más irónico que podía imaginar: el Trío Ternura. El trío aterrorizó a todo el sistema penitenciario de Río Grande do Norte durante más de una década. Mataron dentro y fuera de la cárcel, decapitaron, arrancaron ojos, extrajeron tripas, y lo hicieron con una frialdad que los convirtió en leyenda. La historia de este trío no es solo una crónica de crímenes, es el relato de 3 hombres que convirtieron el horror en su mejor moneda, y que llevaron el nombre Trío Ternura a la inmortalidad criminal de Brasil. Quiero que en este momento te suscribas y si quieres, puedes dejar tu opinión. El presidio Dr. João Chaves, en la ciudad de Natal, era un infierno en la tierra, construido para albergar a los presos más peligrosos de Río Grande do Norte. Se ganó el apodo de Calderón del Diablo por las condiciones inhumanas en las que vivían los reclusos, sin luz, sin agua y sin ley. Allí, los presos se dividían en facciones. Los que tenían poder no eran los que tenían más dinero, sino los que tenían más muertes en su haber. Los que no dudaban en arrancar un ojo, cortar una mano o decapitar a su rival. En ese infierno, 3 hombres se convirtieron en los amos absolutos. Eran amigos, aliados, eran hermanos de lealtad. Pero la amistad, en el Calderón, era solo un aplazamiento de traición. El delegado aposentado Maurílio Pinto de Madeiros, que en esa época ocupaba el cargo de coordinador general de la policía, lo describió así: eran la nota de la delincuencia, 3 amigos tan unidos que solo la muerte los separó. Paulo Nicásio da Silva,
El Paulo Queixada era el más calculador de los tres. Él siempre planeaba para matar. Su primer gran crimen fue el asesinato de un médico y una enfermera en el estacionamiento de la Universidad Federal de Río Grande do Norte. Los mató a golpes. Luego, les prendió fuego a los cuerpos. Quería borrar cualquier rastro que lo conectara con ellos. Al ingresar en la penitenciaría João Chávez, Queixada se convirtió en el mayor matador de la historia de la prisión. Asesinó a más de 10 detentos. Su fama trascendió los muros de la cárcel. Él, antes de ir a prisión, era padre de familia. Años después, cuando consiguió un indulto para pasar el Día del Padre en casa, se formó una fila enorme de personas para verlo de cerca en la puerta de su casa. Esto en el barrio Cidade da Esperança. Se había convertido en una extraña especie de ídolo. Los mismos a los que aterrorizaba ahora lo admiraban. Dentro del Calderón, compartía el poder con Naldinho y Demir, pero la confianza entre ellos era frágil. Demir le había dado una puñalada en el estómago años atrás, y la herida nunca sanó del todo. Ese rencor, lentamente, sería su sentencia de muerte. Por otro lado tenemos a Ivanaldo Félix da Silva, el Naldinho do Mareto. Era el más sanguinario de los tres. Este aquí no mataba por impulso. Mataba para sentirse fuerte, mataba para que lo respetaran. Y su método era brutalmente efectivo. Él arrancaba los ojos de sus víctimas. Su justificación era escalofriante. Decía que necesitaba arrancar los ojos de sus víctimas para tener certeza de que no sería reconocido ni en el propio infierno. Si no podía ser identificado ni siquiera por los muertos, entonces estaba a salvo. El delegado Maurílio Pinto lo recordó como un amigo fiel y un hermano camarada de Paulo Queixada. Juntos realizaron una secuencia de muertes dentro del Calderón. Pero Naldinho también tenía una madre, doña Aurita, que lo visitaba en la prisión. Ella intentó convencerlo de que dejara la vida del crimen. Él le respondió con una frase que resume su destino. Ya es tarde para mí. Prefiero que lloren las madres de los demás a que llore usted, mi madre. Doña Aurita no dejó de visitarlo nunca, pero siempre tuvo miedo. Sabía que su hijo estaba en el lugar más peligroso del estado. Lo que no sabía era que el día de su muerte, ella estaría ahí para verlo caer. Y el último integrante de El Trío Ternura, Vladimir Alex Méndez de Oliveira, el Demir, era el más joven del trío y el más impredecible. Este no tenía lealtad, no tenía códigos, mataba a quien se le atravesara, sin importar si era amigo o enemigo. Mataba porque sí y mataba porque no. Solo no mataba a sus 2 colegas con quien hizo un pacto, pero esto no demoró mucho. La primera muerte del trío fue la de Naldinho do Mareto. Ocurrió el 3 de agosto de 1993, durante la visita de su madre, doña Aurita. Ella visitaba a su hijo en el presidio João Chávez. Era un día de visita normal. Los familiares acababan de despedirse. Doña Aurita estaba abrazando a su hijo, con la mano pasada por el cuello, cuando comenzaron los ataques por la espalda. Fueron varias puñaladas. Doña Aurita solo pudo arrancar una barra para intentar defender a su hijo. Pero era demasiado tarde. Naldinho cayó al suelo. Ya estaba muerto. Estaba muerto frente a los ojos de su madre. Ella lo vio caer y perdió el conocimiento. El asesinato de Naldinho fue atribuido a otros presos por los guardias, pero Demir fue el responsable. La traición ya estaba en marcha.
Los guardias dijeron que fueron otros detentos, simplemente porque querían que el caos continuara dentro del presidio. Años después, dentro del Calderón del Diablo, Paulo Queixada se quejó de fuertes dolores en el estómago. Demir, al escucharlo, pensó que lo estaba ironizando. Le recordó la apuñalada que él mismo le había dado en el estómago años atrás y resolvió eliminarlo. Lo que hizo después fue tan brutal que los policías que encontraron el cuerpo no podían creerlo. Demir arrancó todas las tripas de Paulo Queixada. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, él respondió con una frase que resume su alma. Era para facilitar el trabajo de el ITEP, el Instituto Técnico Científico de Pericias. Es el encargado de las autopsias. Demir estaba tan desconectado de la realidad que creía que estaba haciendo un favor a los forenses. El asesinato de Paulo Queixada tuvo la mayor repercusión en la historia de la João Chaves. Los policías, al hacer el recuento de los presos después de la visita familiar, notaron que faltaba Queixada. Pensaron que había escapado. No fue hasta que un interno denunció que Demir le había pedido un poco de cemento cuando encontraron el cuerpo. Queixada estaba muerto, descuartizado y enterrado dentro de la celda, debajo de la hamaca de Demir. Demir se convirtió en el rey absoluto del Calderón del Diablo. Nadie lo cuestionaba. Todos le temían. Había matado a sus 2 hermanos y demostrado que no había lealtad que valiera. Pero el rey no duró mucho tiempo. Fue asesinado por un novato apodado Chocolate, un preso que no temía a nada. Chocolate lo mató a puñaladas y se convirtió en el nuevo rey. La rueda de la violencia siguió girando. Años después, Chocolate también fue asesinado dentro del Calderón del Diablo. El ciclo no se detuvo. Los reyes caían, los nuevos reyes los reemplazaban, y luego ellos también caían. El presidio Dr. João Chaves, el Calderón del Diablo, fue clausurado en 2006. Las condiciones inhumanas en las que vivían los reclusos, sumadas a la violencia extrema que se vivía dentro de sus muros, llevaron al gobierno del estado a tomar la decisión de cerrarlo. En su lugar, se construyó un nuevo complejo penitenciario en el municipio de Nícia Floresta, que pasó a albergar a los presos de máxima seguridad. Las instalaciones del viejo João Chaves fueron abandonadas, y con el tiempo se convirtieron en un monumento a la violencia que allí se vivió. Hoy, los muros del viejo Calderón del Diablo permanecen en pie, aunque en ruinas. Son un recordatorio de una época en la que la ley no entraba y los demonios reinaban. La historia del trío Ternura no termina con la muerte de sus integrantes. Tuvo una continuación macabra. Wiara Méndez de Oliveira, la hija de Demir, siguió los pasos de su padre. Fue arrestada varias veces por robo. Era adicta al crack. En febrero de 2013, agredió a Yosenilde López, una mujer que había confesado haber matado a su propio bebé de 8 meses. La agredió con un cordón de metal. Wiara tenía aproximadamente 30 años en ese momento. Al igual que su padre, no mostró remordimiento por sus actos. La violencia para ella era tan natural como respirar. No hay registros públicos de qué fue de la vida de Wiara después de 2013. Si fue liberada, si siguió en el mundo del crimen, si logró salir de las drogas. Lo que sí sabemos es que el ciclo de violencia que comenzó con Demir no se detuvo con su muerte. Continuó con su hija. Y probablemente continuará en los hijos de Wiara. El trío Ternura no fue un grupo de criminales comunes. Fueron la encarnación del mal. Hombres que convirtieron la muerte en su oficio
hombres que convirtieron el Calderón del Diablo en su trono de sangre y masacre, pero también fueron el producto de un sistema que los abandonó, hombres que, en lugar de ser rehabilitados, fueron arrojados a un infierno donde la única ley era la de el más fuerte, hombres que, en lugar de encontrar una salida, encontraron la muerte. Naldiño, Paulo y Demir están muertos. El Calderón del Diablo está en ruinas. Pero la historia no terminó ahí. Guiara, la hija de Demir, continuó el legado de la violencia que su padre convirtió en reino. Y mientras haya niños creciendo en la pobreza, el abandono, en el olvido, habrá nuevos Naldiños, nuevos Paulos, nuevos Demires. El trío Ternura no fue una anomalía, fue un síntoma de un problema que sigue sin resolverse. Si te gustó este corto episodio, nos puedes seguir porque todos los lunes estamos publicando uno nuevo. Hasta una próxima.